Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo 5 y le vamos a hablar sobre el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas. Ya, vamos a hablar del título preliminar de las disposiciones comunes a la planificación y las finanzas públicas. El artículo 1 se trata del objeto, en donde nos dice que en el presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regula su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. En el marco del régimen del desarrollo del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales, las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública de todos los niveles de gobierno del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, también hablamos de los lineamientos para el desarrollo. Para la aplicación de este código a través de la planificación del desarrollo y finanzas públicas, se consideran los siguientes lineamientos. Ya. El primer lineamiento sería contribuir al ejercicio de la garantía de derechos de la ciudadanía, que en este código incluye a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades por medio de las políticas públicas. El siguiente sería fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política pública, que reconozca la diversidad e identidades, así como los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. El tercero es aportar la construcción de un sistema económico-social solidario y sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo y promueva la transformación de la estructura económica primaria exportadora. El cuarto sería promover el equilibrio territorial en el marco de la unidad del Estado, que reconozca la función social y ambiental de la propiedad. El quinto sería fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e interculturalidad. Ya. En el segundo capítulo nos habla de las políticas públicas, en donde nos dice que la definición de la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva dentro del ámbito de sus competencias, los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de la política. Formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. También tenemos el artículo 18 que nos habla del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. También nos habla de los principios del sistema. Nos dice que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa eh, trata por los principios de obligatoriedad, universidad, solidaridad, progresividad, descentralización, desconcentración, participación, deliberación, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social. El funcionamiento del sistema se orienta hacia el logro de los resultados. También hablamos de los objetivos del sistema. Son objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, también a contribuir a través de las políticas públicas al cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen del buen vivir, de conformidad por lo establecido en la Constitución de la República. Como segundo punto sería generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y de la política pública en todos los niveles de gobierno. Y como punto 3, orientar la gestión pública hacia el logro de los resultados que contemple los impactos intangibles e intangibles. Muchas gracias.
Sección segunda del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos y políticas del sistema. El Plan Nacional de Desarrollo es el principal directriz político y administrativo que formula la ejecución de políticas públicas y es obligatorio para el sector público y orienta para los otros sectores que coordinan acciones a corto y mediano plazo con una visión a un largo plazo. El plan debe incorporar acuerdos nacionales establecidos para mediante consulta popular, que debe incluir elementos que diagnostiquen la realidad nacional con una visión, con políticas de gobierno y estrategias, metas e indicadores que criterios para la asignación de los recursos que en el Plan Plurinacional de las Inversiones, con los lineamientos de planificación territorial. Este es un formulario por un periodo de 4 años por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que debe garantizar la participación durante su formulación, que debe ser mediante la presentación de la programación presupuestaria cuatrianual y la proforma presupuestaria, que entrará en vigencia por mandato de la ley. La sección tercera de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Es un plan con directrices que toma las decisiones estratégicas de territorios de los gobiernos autónomos y descentralizados por la constitución de las leyes, que deben incluir diagnóstico que aborde la inequidad de territorios, potencialidades y relaciones con otros territorios, como unas políticas y modelo de gestión con detalles sobre la programación de presupuestos y monitoreo, que son planes territoriales que definen los modelos económicos que corresponden a diferentes niveles del gobierno, que confieren a derechos o menos que estén respaldados por la ley, que establecen mecanismos de coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en la planificación territorial. Para la aprobación de los planes requiere la mayoría absoluta de votos. Los planes son obligatorios para la elaboración de inversión, presupuestos y otros instrumentos de gestión, que éste debe seguir un seguimiento y evaluación periódica de sus planes con lineamientos generales formulados por la Secretaría Nacional de Planificación. Sección cuarta de los instrumentos complementarios del sistema. La programación presupuestaria puede ser cuatrianual y presupuestos de entidades públicas que se consideran instrumentos del Sistema Nacional de Planificación Participativa. Este es una guía de decisiones que planificación territorial a nivel nacional que incluye políticas integrales para las zonas de la frontera, Amazonía y régimen especial de Galápagos, incluyendo los gobiernos autónomos centralizados que deben reportar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación de instituciones para verificar las acciones, programas y proyectos que estén alineados con las competencias de instituciones, que establecen métodos y procedimientos mediante la normativa técnica de la inversión pública y sus instrumentos. La inversión se refiere al conjunto de gastos y transacciones realizadas en los concursos públicos con el propósito de mantener o mejorar la riqueza y capacidad social del Estado para lograr los objetivos de la planificación. Los ejecutores de los programas de los proyectos de inversión pública deben contar con la evaluación de viabilidad y estudios que respalden sus proyectos. Los planes de inversión expresan técnicamente y financieramente a los programas y proyectos de inversión priorizados, programas territoriales en la línea de planificación nacional. Los planes de inversión del presupuesto general del Estado son fórmulas de Secretaría Nacional y Planificación para el desarrollo de otras entidades públicas que formulan sus propios planes. Estos programas y proyectos de inversión son prioritarios en el Plan Anual de la Inversión del Presupuesto General del Estado, que establece un mecanismo de coordinación entre la inversión pública y privada para promover la complementariedad. Se promueve la incorporación de enfoques ambientales de gestión de riesgos en proyectos de inversión y se da prioridad a la producción nacional y adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de los proyectos. De la planificación de la cooperación internacional no reembolsable. Se refiere a la transferencia de recursos, bienes y servicios tecnológicos de la República del Ecuador para alcanzar los objetivos que la planifican. Es un principio de cooperación que incluye la soberanía independiente e igualdad jurídica de los Estados. La Política Nacional de Cooperación Internacional no reembolsable se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo y a la política externa del Estado, con la gestión de cooperación internacional que realizan los gobiernos autónomos centralizados que se basan en políticas nacionales para el desarrollo y ordenamiento territorial para los proyectos de inversión pública en algunos casos, como universidades, escuelas politécnicas, gobiernos autónomos descentralizados de la seguridad social, por las máximas autoridades de estas entidades.
de las finanzas públicas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Cubre todas las actividades financieras y presupuestarias de la entidad del sector público y se basa en el Plan Nacional de Desarrollo y Políticas Públicas ante la ley. Estos principios que rigen la pública y abordan la legalidad, universalidad, integridad, transparencia y participación, a cargo de las finanzas públicas bajo la dirección del presidente o presidenta de la República, que es el responsable de formular y ejecutar las políticas fiscales y emitir normativas de la gestión financiera, con la misma fuerza y efecto que consideran realizar el titular de los recursos públicos con anticipos correspondientes a la contratación pública, que determina la gestión de ingresos y egresos de las entidades estatales diferentes a los ingresos y egresos permanentes y no permanentes, que permite que los ingresos permanentes financien egresos no permanentes en situaciones excepcionales con la calificación de la situación excepcional por parte del presidente de la República. Componente 1 del capítulo de la política y programación. Artículo 84. Contenido y finalidad. Comprende el análisis, seguimiento y evaluación de la política fiscal, las variables fiscales y la programación fiscal plurianual y anual. Se ha dado con la finalidad de poder alertar oportunamente sobre los impactos fiscales. Artículo 85. Política fiscal. La política fiscal dictada por el presidente de la República en los campos de ingresos, gastos y financiamiento de activos, pasivos y patrimonio del sector público no financiero propendrá el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 86. Participación coordinada en la elaboración de la programación macroeconómica. El ente director de finanzas públicas participará en la elaboración y consolidación de la programación macroeconómica en lo referente al campo de las finanzas públicas. El artículo 87 nos habla sobre la programación fiscal plurianual y anual. La programación fiscal del sector público no financiero será plurianual y anual, que nos servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado. Artículo 88. Fase de la programación fiscal plurianual y anual. La programación fiscal tendrá las siguientes fases. 1. La determinación del escenario fiscal base. 2. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Formulación de alineamientos para la programación fiscal. Determinación del escenario fiscal final. 5. Aprobación. 6. Seguimiento y evaluación y actualización. Artículo 89. Estudios fiscales. El ente rector de las finanzas públicas elaborará los estudios correspondientes para la toma de decisiones y el seguimiento permanente de la situación fiscal, así como poder evaluar el impacto de las propuestas de la política. Capítulo 2 del componente de ingresos. Artículo 90. Contenido y finalidad. Comprende la proyección y análisis para la recomendación de políticas referidas a los ingresos públicos. Artículo 91. Recursos de las actividades empresariales. Los recursos provenientes de actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al presupuesto general del Estado. Una vez descontados los costos inherentes a cada actividad, inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. Artículo 92. Sujeción de la política fiscal. La determinación y cobro de ingresos públicos están sujetos a la política fiscal, la determinación y cobro de ingresos públicos del sector público no financiero, con excepción a los ingresos propios de los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 93. La recaudación. Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras u otros mecanismos o medios que se puedan establecer en la ley o normas técnicas expedidas por el ente del rector de las finanzas públicas. Artículo 94. Renuncia de ingresos por gasto tributario. Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la Administración Tributaria Nacional estimará y generará el ente rector de finanzas públicas. La cuantificación del mismo podrá constituir un anexo de la proforma de presupuesto general del Estado. Capítulo 3.
del componente de presupuesto. Artículo 95. Contenido y finalidad. Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios. Artículo 96. Etapas del ciclo presupuestario. Es el ciclo presupuestario del cumplimiento obligatorio para las entidades y organismos del sector público, que contienen las siguientes etapas. Por ejemplo, la número 1 es la programación presupuestaria. La 2, formulación presupuestaria. 3, aprobación presupuestaria. Sección 1, programación presupuestaria. Artículo 97, contenido y finalidad. Estos son los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado. Se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto con la identificación de las metas, recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. Sección 2. Formulación presupuestaria. Es la fase del ciclo presupuestario que puede consistir en la elaboración de las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada. Sección 2. Aprobación presupuestaria. Es la aprobación del presupuesto general del Estado que se puede realizar en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. Sección número 4. Ejecución presupuestaria. Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de así poder obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad prevista en el mismo. Las obligaciones. La obligación se genera en producir la afectación presupuestaria definitiva, por ejemplo, como el siguiente caso, cuando por excepción deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas del presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas. Tenemos otro tema de gran relevancia como es la emisión de bonos y otros títulos, el cual se relaciona y nos da a conocer las emisiones de títulos, valores, incluidas las titularizaciones de otras entidades públicas, financieras y no financieras, quienes requerirán de la aprobación del ente rector de las finanzas públicas. En el caso de las emisiones de títulos de valores de la banca pública, cuyo monto anual supere el 15% del presupuesto general del Estado, deberá contar con el análisis y recomendación del ente rector de las finanzas públicas. Esta también estará autorizada legalmente una emisión de bonos o de otros títulos. Se instrumentará la respectiva escritura pública en la que intervendrá el ministro a cargo de Finanzas Públicas. Los requisitos que reunirán la escritura pública y los bonos o valores que se emitan serán establecidos en las normas técnicas expedidas por el ente rector de las finanzas públicas. Los títulos, valores emitidos por otras entidades serán negociadas por ellas mismas, previa autorización del ente rector de las finanzas públicas, autorización que no implica otorgamiento de garantía por parte del Estado. En esta disposición no será aplicable a las obligaciones de emisión propias de las entidades de banca pública competentes. Nos da a conocer también el pago del capital e intereses de los títulos de la deuda pública interna y externa, que se hará por medio del Banco Central del Ecuador, el cual se refiere a que las garantías otorgadas se registrarán como deuda contingente y solo constituirán deuda del garante cuando la obligación en el monto respectivo fuere exigible al mismo. Esto nos da a conocer que la garantía del Estado únicamente podrá autorizarse cuando la entidad u organismo del sector público, inclusive las empresas del Estado, sus subsidiarias o filiales, evidencien que cuentan con capacidad de pago de la deuda respectiva. También podremos conocer los componentes de la contabilidad gubernamental.
donde como finalidad del componente de contabilidad gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que integre operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos para asegurarnos que la producción de información financiera es completa, confiable y oportuna, que permita la rendición de cuentas y la toma de decisiones. También nos da a conocer los hechos económicos que se contabilizarán en la fecha que se ocurran. Esto por lo general es dentro de un mes. Las unidades de contabilidad de las entidades del sector público conservarán durante 7 años los registros financieros que integre las operaciones patrimoniales. Eso también se guardará junto con los documentos de sustento correspondiente en medios digitales como firmas electrónicas de responsabilidad y, de ser el caso, los soportes físicos. También tenemos los recursos públicos que se manejarán a través de la banca pública, considerando de lo pertinente las respectivas normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública, donde podemos tener a conocer el cobro, pago o transferencia de dichos recursos que se podrá realizar a través de otras entidades financieras. También tenemos que ninguna entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer algún tipo de publicaciones, entre otros, ya que también el incumplimiento de estas obligaciones previstas en este código o las normas técnicas de las mismas, observando el procedimiento previsto en la legislación que regule el servicio público, serán sancionados con una multa de hasta 2 remuneraciones mensuales de cada uno de sus sueldos. Muchas gracias por su atención.